En el otoño de 1996, en Valencia, un niño desapareció. Tenía 12 años y era un prodigio, un niño genio con un coeficiente intelectual de 205 que acaparaba la atención de toda la región. Se dirigía a casa tras terminar su clase en el programa de altas capacidades. El niño, de repente, se desvaneció, y en un banco cerca de la estación del norte, solo quedó su mochila, solitaria y abandonada. No hubo llamadas pidiendo un rescate ni testigos fiables. El caso cayó en un laberinto sin salida y, poco a poco, fue borrándose de la memoria colectiva. Pasaron 20 años. Y entonces, al otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos, llegó una señal inesperada. El resultado de la prueba de ADN de un hombre que había vivido sin saber quién era, conectaba con una anciana en España. Y con la reapertura de la investigación, de la boca de aquel padre que durante 2 décadas había buscado a su hijo sin descanso, brotó una verdad que nadie podría haber imaginado. Ahora comenzará esa historia. Octubre de 1996. Valencia. Quien conozca la ciudad, especialmente la zona del Turia y la ciudad de las artes y las ciencias, que por aquel entonces comenzaba a tomar forma, sabrá el ambiente que se respiraba. Era una ciudad que miraba al futuro, con la Universidad Politécnica y varios centros de investigación atrayendo a las mentes más brillantes. Por las amplias avenidas, era común ver a científicos e ingenieros con sus maletines, caminando a paso rápido. Aquel octubre fue especialmente fresco. Los plátanos de sombra comenzaban a teñirse de amarillo y en las calles, la gente empezaba a cambiar las camisetas de manga corta por chaquetas finas. En esa tranquila ciudad vivía un niño, Mateo Vidal, de 12 años. Vivía con su padre en un 3er piso de un edificio del barrio de Campanar. Cuando se habla de este niño, hay una cifra que siempre aparece, sí, 205. Ese número lo acompañó durante toda su infancia. A los 5 años, Mateo aprendió a leer por sí solo. Nadie le había enseñado. Simplemente hojeaba cada día el periódico que su padre dejaba en el salón, hasta que un día, delante de él, comenzó a leer un artículo en voz alta, con una dicción perfecta. A los 7, resolvía problemas de matemáticas de secundaria que dejaban perplejos a los hijos de los vecinos. Multiplicaciones, divisiones e incluso ecuaciones. El director de una academia del barrio, asombrado, dijo que jamás había visto un niño como él. A los 10 años, obtuvo la puntuación más alta jamás registrada en las pruebas de selección para el programa de altas capacidades de la Generalitat Valenciana. La noticia apareció en la prensa local y de la noche a la mañana, Mateo se ganó el apodo del pequeño genio de Valencia. Ese niño no es normal, comentaban los adultos del vecindario al verlo. Cuando entraba en el Ultramarinos a comprar chucherías, las dependientas le preguntaban: «¿Qué, Mateo? ¿Otra vez el primero de la clase?» Y él, tímido, asentía con la cabeza. Pero para entender esta historia, primero hay que conocer a su familia. El padre de Mateo, Javier Vidal, era investigador en un instituto tecnológico de la ciudad. Era un químico especializado en el desarrollo de nuevos materiales. Entre sus colegas, Javier tenía fama de ser un hombre callado pero muy trabajador. Apenas hablaba en las comidas de empresa, hacía horas extra con frecuencia, y no era raro verlo en el laboratorio incluso los fines de semana. Javier arrastraba una profunda tristeza. Había perdido a su mujer, Elena, demasiado pronto. Cuando Mateo tenía 6 años, a Elena le diagnosticaron un cáncer de estómago. Fue demasiado tarde. Falleció 6 meses después del diagnóstico. A los 34 años, Javier se quedó viudo y nunca más volvió a casarse. Quienes lo conocían decían que vivía única y exclusivamente para su hijo. Javier adora a ese crío. En cuanto sale del trabajo, va directo a casa a prepararle la cena. Y era cierto. Al terminar su jornada, Javier volvía a casa y cocinaba. No eran platos elaborados. Una tortilla francesa, un poco de pasta o unas lentejas de bote, pero la imagen del padre y el hijo, sentados a la pequeña mesa del comedor, era una escena cotidiana en aquel piso. La abuela materna de Mateo, Isabel García, es otra figura clave en esta historia. Isabel vivía en Requena, un pueblo de la provincia de Valencia, a poco más de 1 hora en autobús. Vivía sola en una pequeña casa de planta baja en el casco antiguo. Su marido había fallecido antes de que Mateo naciera, y tras perder a su única hija, Elena, el único vínculo de sangre que le quedaba era su nieto. La abuela cogía el autobús a Valencia un par de veces al mes. Siempre llevaba consigo una gran cesta de mimbre. Dentro no faltaban los platos favoritos de Mateo, un trozo de tortilla de patatas, chorizo de su pueblo, un poco de jamón y, de postre,
turrón de una pastelería de Requena. A mi Mateo esto le encanta, decía. Al llegar al piso de Campanar, lo primero que hacía era entrar en la cocina, fregar los platos que se habían acumulado, organizar la nevera y preparar la comida con sus propias manos. Javier, avergonzado, le decía: «Suegra, por favor, descanse». Pero la abuela le apartaba con un gesto y respondía: «Calla, hombre, ¿qué sabrás tú de cocinar? Anda, ve a ver qué tal le va a Mateo con los estudios». Era su forma de querer, directa y protectora. Cuentan que cuando su abuela venía de visita, Mateo se iluminaba. Normalmente era un niño callado y reservado, pero con ella se soltaba y le contaba todo lo que había hecho en el colegio y lo que aprendía en sus clases para niños superdotados. El día que ella se marchaba, la acompañaba hasta la puerta y le preguntaba a qué hora salía el autobús. La abuela, acariciándole el pelo, le decía: «No te preocupes, cariño, que la abuela vuelve pronto». Este era el pequeño mundo que rodeaba a Mateo Vidal. Un padre taciturno, una abuela cariñosa y un niño prodigio que, aunque silencioso, vivía en un universo distinto al de los demás niños de su edad. Un círculo familiar pequeño, sencillo, pero que a simple vista parecía sólido. Viernes, 18 de octubre de 1996. Es importante recordar esta fecha. Fue el día en que todo cambió. Aquella mañana, el cielo de Valencia estaba despejado y radiante. La lluvia de otoño que había caído durante la madrugada dejó el aire limpio y fresco. En el parque junto al edificio, las hojas caídas de los árboles formaban una alfombra húmeda sobre las baldosas. A las 7 de la mañana, Mateo se ataba los cordones de las zapatillas en el recibidor. Llevaba su uniforme escolar azul marino, una chaqueta gris por encima y una mochila gastada al hombro. Javier se acercó a la puerta, le subió la cremallera de la chaqueta y le dijo: «Hoy tienes la clase de enriquecimiento, ¿verdad?» «Sí». «Vente derecho a casa al terminar. Esta tarde viene la abuela». Era el día que Isabel venía de Requena. No la veían desde las fiestas del pueblo, así que Mateo seguramente la estaría esperando con ganas. «Vale, vendré pronto», respondió Mateo, escuetamente antes de abrir la puerta. Al salir al rellano, se giró para mirar a su padre, que lo observaba apoyado en el marco. Esa fue la última imagen conocida. El último instante en que un padre vio a su hijo. La rutina de Mateo los viernes era siempre la misma. Por la mañana, clases normales en el colegio. Por la tarde, se desplazaba al centro de la ciudad, donde estaba el aulario del programa de altas capacidades. El trayecto en autobús desde su colegio duraba unos 20 minutos. Aquel día, como siempre, terminó las clases de la mañana, comió y cogió el autobús hacia el centro. Iba con otros 2 compañeros de su colegio. La clase especial duraba 3 horas, de 2 a 5 de la tarde. El tema de ese día, según se supo después, era la resolución de problemas de la Olimpiada Matemática. A las 5 en punto, la clase terminó. El conserje del edificio vio a Mateo salir junto a otros 2 estudiantes. Los 3 caminaron juntos hasta la parada de autobús, a unos 5 minutos del edificio. En la parada, se despidieron. Sus 2 amigos cogieron un autobús en dirección a los barrios del oeste, mientras que Mateo se quedó esperando el que iba hacia Campanar. Uno de sus amigos declararía más tarde a la policía: «Miré por la ventanilla y vi a Mateo solo en la parada. Estaba como siempre». Fue el último testimonio de alguien que lo vio. A las 7 de la tarde, Isabel, la abuela, llegó al piso de Campanar tras su viaje en autobús desde Requena. En su mano, como siempre, la cesta de mimbre. Llevaba tortilla, embutido y unas manzanas que había comprado en el mercado. Abrió la puerta con la copia de la llave que le había dado su yerno. Al entrar, su mirada se dirigió instintivamente al zapatero. No estaban las zapatillas de Mateo. «¿Todavía no ha llegado?», murmuró para sí misma mientras encendía la luz del salón. La casa estaba tal y como la habían dejado por la mañana, con una taza y un plato sobre la mesa. Como de costumbre, fue a la cocina, deshizo la cesta y empezó a guardar la comida en la nevera. Pasó 1 hora. Mateo no llegaba. A las 8, la abuela llamó a su yerno, Javier. El teléfono sonó varias veces antes de que él respondiera. «Javier, que Mateo todavía no ha llegado. Su clase terminaba a las 5. La voz de Javier sonaba desconcertada. «Por eso te llamaba. ¿No habrá ido a algún sitio?» «No. Le dije que viniera directo a casa. Voy para allá ahora mismo». Javier llegó al piso pasadas las 8:30. Parecía que acababa de salir del trabajo. Se aflojó la corbata al entrar y al ver la cara de su suegra, su expresión se endureció. «¿Todavía no ha vuelto?» «No. Y no ha llamado ni nada». Era 1996. Aunque ya existían los teléfonos móviles, no era común que un niño de 12 años tuviera uno.
ni siquiera un busca. No había forma de contactar con Mateo. Javier llamó primero al profesor del programa de altas capacidades. El profesor le confirmó que la clase había terminado a su hora y que Mateo se había ido con los demás niños. Luego, llamó a las casas de los dos amigos de Mateo, pero la respuesta fue la misma. Nos separamos en la parada. Él se quedó esperando el autobús para campanar. A las 9 de la noche, Javier llamó a la comisaría de la Policía Nacional. Mi hijo no ha vuelto a casa. Tiene 12 años. No sabemos nada de él desde las 5 de la tarde. Se activó el protocolo de desaparición. Al día siguiente, sábado 19 de octubre, agentes de la Policía Nacional comenzaron la búsqueda. Peinaron los alrededores del centro de estudios, las líneas de autobús y la parada que Mateo utilizaba. Y esa misma mañana, a las 11, apareció una pista en un lugar inesperado, una parada de autobús frente a la Estación del Norte. No en la dirección de Campanar, sino al otro lado, en el corazón de la ciudad. En un banco de la parada había una mochila azul. Un empleado de la limpieza municipal, que la había visto allí desde la noche anterior, fue quien dio el aviso. Un agente abrió la mochila. Dentro había 2 libros de texto, 3 cuadernos y un estuche. En la primera página de los libros, escrito con letra pulcra, estaba el nombre de Mateo. En un bolsillo interior, encontraron una pequeña bolsa de plástico con 2 caramelos. Más tarde, su abuela Isabel confirmaría que eran los que ella siempre le metía a escondidas en la mochila. La mochila estaba allí, pero el niño no. Lo extraño era el lugar donde se encontró. Para volver a casa, Mateo tenía que coger un autobús en dirección opuesta a la Estación del Norte. ¿Por qué había ido hacia la estación? ¿O es que alguien lo había llevado hasta allí? Esa pregunta se convirtió en el punto de partida de la investigación. La noticia corrió como la pólvora. Ha desaparecido el niño genio, el del coeficiente intelectual de 205. Dicen que han encontrado su mochila en la Estación del Norte. En los mercados, en los bares, en los parques, la gente no hablaba de otra cosa. En los años 90, Valencia era una ciudad más pequeña en espíritu, y los rumores volaban. Javier, según contaron, apenas durmió durante días. Iba y venía de la comisaría a su casa, acompañando a los policías en las búsquedas y pasando las noches en vela en el salón, con la puerta de casa entornada, por si su hijo regresaba. La abuela Isabel se quedó en Valencia, incapaz de volver a Requena. Se sentaba en una esquina del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta. A veces, susurraba para sí misma: «Mateo, ven pronto, que la abuela te ha hecho tortilla». Nadie le respondía. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía el silencio. Desde las 5 de la tarde del viernes 18 de octubre, el rastro de Mateo Vidal se había perdido por completo. Solo su mochila, abandonada en un banco, atestiguaba que aquel niño había existido en algún lugar de este mundo. Un niño prodigio de 12 años, desaparecido como el humo en las calles de una Valencia teñida de colores otoñales. Al día siguiente de la denuncia, la Policía Nacional formó una unidad de investigación dedicada al caso. Al mando estaba el inspector Torres, un veterano de la Brigada de Homicidios con 15 años de experiencia. Era un hombre alto, delgado, de mirada penetrante. La mayoría de los casos graves de la ciudad pasaban por sus manos, y entre los agentes más jóvenes circulaba el dicho de que al inspector Torres no se le puede mentir. Lo primero que hizo el inspector Torres fue examinar personalmente la mochila encontrada en la Estación del Norte. Una mochila azul, encontrada con la cremallera abierta sobre el banco. Dentro, los libros, los cuadernos, el estuche y los 2 caramelos. Nada más. Torres estudió el estado de la mochila con detenimiento. No había rasgaduras ni manchas de sangre. Si alguien se la hubiera quitado a la fuerza, habría alguna marca. Parecía como si su dueño la hubiera dejado allí voluntariamente. Y no hubo violencia inmediata, dijo Torres en la reunión con su equipo. Que la mochila esté intacta significa 2 cosas. O el niño la dejó ahí por voluntad propia, o quien se lo llevó actuó con una calma absoluta. La investigación se abrió en 3 direcciones simultáneas: secuestro, fuga y accidente. La primera hipótesis fue el secuestro. Un niño con un CI de 205, cuyo nombre había salido en la prensa local, podría ser un objetivo para alguien que buscara notoriedad o dinero. Torres le preguntó a Javier: ¿ha recibido alguna llamada extraña últimamente? ¿Alguien que preguntara por el niño o lo amenazara? Javier negó con la cabeza. Jamás. ¿Y alguna petición de dinero? Nada en absoluto. Pasaron 3 días, una semana. La llamada pidiendo un rescate nunca llegó. No hubo cartas de amenaza ni ningún tipo de contacto. Un secuestrador tiene un objetivo y para conseguirlo necesita comunicarse.
pero el silencio era total. Torres no descartó por completo la posibilidad, pero empezó a centrar sus esfuerzos en otras vías. La segunda era la fuga. A los 12 años empieza la adolescencia. Incluso un niño superdotado, o quizás especialmente él, podía sentir una presión interna insoportable. Los inspectores hablaron con sus compañeros de colegio y del programa de altas capacidades, con sus tutores y profesores. Su tutora dijo: Mateo tenía un rendimiento tan excepcional que nunca causó problemas en clase. Sin embargo, la profesora hizo una pausa. En los últimos 2 meses sí que lo noté algo diferente. A menudo se quedaba mirando por la ventana, como ausente. Antes no era así. ¿Tuvo alguna pelea con sus compañeros? ¿Sufrió acoso escolar? No, que yo sepa. Mateo nunca fue un niño de muchos amigos. En los recreos, prefería leer un libro solo. No le gustaba mucho socializar. Los testimonios de sus compañeros del programa de altas capacidades eran similares. Mateo casi no hablaba. Caminábamos juntos hasta la parada, pero rara vez decía algo. Ese día no notamos nada raro. Estaba como siempre. No había un motivo claro para una fuga. Por supuesto, un adulto no puede conocer por completo el mundo interior de un niño de 12 años. Pero en caso de fuga, un niño suele llevarse ropa o algo de dinero. En la habitación de Mateo no faltaba nada. Su armario, sus cajones, la hucha que tenía en el escritorio. Todo estaba intacto. La tercera posibilidad, un accidente. La zona de la estación del norte siempre ha tenido mucho tráfico. ¿Podría haber sufrido un accidente y haber sido trasladado a un hospital? El equipo de Torres revisó los registros de urgencias de todos los hospitales de Valencia. Rastrearon también las riberas del antiguo cauce del Turia y los embalses cercanos. No encontraron nada. Ningún rastro de Mateo. La investigación se topó con un muro. Lo que más frustraba al inspector Torres era la ausencia de testigos. La estación del norte es un hervidero de gente. ¿Cómo es posible que nadie viera a un niño con uniforme, solo o acompañado?, se preguntaba. Pero había una limitación propia de la época. Era 1996. Hoy en día, las calles están llenas de cámaras de vigilancia, pero entonces era muy diferente. La única cámara en la zona estaba dentro de la estación, apuntando a las taquillas, y su calidad era tan mala que era imposible identificar a nadie. En las paradas de autobús y en las calles no había cámaras. La investigación dependía enteramente de la memoria humana. Un taquillero recordaba haber visto a un niño con uniforme por la zona, pero su descripción era demasiado vaga. No sabía decir su altura, si iba solo o acompañado, ni hacia dónde se dirigía. Torres suspiró al escucharle. Sin ojos que vean, es imposible encontrar un hilo del que tirar. Mientras la investigación se estancaba, Javier Vidal e Isabel García comenzaron a buscar al niño a su manera. Javier encargó miles de carteles en una imprenta. En ellos aparecía la foto de carné del colegio de Mateo. Un rostro de ojos grandes y redondos, frente amplia y una expresión que parecía más madura que la de otros niños de su edad. Debajo de la foto se leía: Se busca Mateo Vidal, 12 años. Desaparecido el 18 de octubre de 1996 en Valencia. Estatura 1, 45 m. Uniforme escolar azul, chaqueta gris. Si tiene información, por favor contacte. Cada tarde, al salir del trabajo, Javier recorría Valencia con una pila de carteles. Los pegaba en paradas de autobús, farolas, escaparates de tiendas y tablones de anuncios de las comunidades de vecinos, dondequiera que su mano alcanzara. Si llovía y los carteles se estropeaban, al día siguiente volvía a pegar otros nuevos en los mismos sitios. Sus compañeros del laboratorio, preocupados, le decían: Javier, tienes que cuidarte. La policía ya se está encargando. Javier asentía, pero no se detenía. No puedo quedarme de brazos cruzados. Con los ojos enrojecidos y las mejillas hundidas, deambulaba por las calles con su fajo de carteles. Una imagen que se hizo familiar en la ciudad. La abuela Isabel tampoco se quedó quieta. Cada día, se sentaba en la estación de autobuses de Valencia. Colocaba una pequeña silla plegable, ponía una foto de Mateo sobre sus rodillas y paraba a la gente que pasaba. Perdone, ¿no ha visto a este niño? Es mi Mateo. Así de alto decía, midiendo la altura con la mano. La gente miraba la foto y negaba con la cabeza. Algunos le decían: Señora, déjelo en manos de la policía. Otros la miraban con compasión y seguían su camino. La voz de la abuela, con su acento de pueblo, resonaba en la estación, pero nadie le dio una pista útil. Pasaron 3 meses. Hubo algunas llamadas. Vi a un niño parecido en la estación de Atocha en Madrid. En la playa de la Malagueta, en Málaga, había un chico con uniforme que se parecía.
Me crucé con un niño igualito en el centro de Zaragoza. El equipo de investigación verificó cada una de esas llamadas. Un inspector incluso viajó a los lugares indicados, pero ninguna pista llevaba a Mateo. Siempre eran otros niños. En enero de 1997, el inspector Torres escribió la última página del informe del caso. Víctima, Mateo Vidal. Paradero y estado desconocidos. Se han investigado todas las posibilidades: secuestro, fuga, accidente, sin obtener pistas concluyentes. Se archiva el caso hasta la aparición de nuevas pruebas. Oficialmente, el caso quedó clasificado como sin resolver. Se cuenta que el día que archivó el caso, de camino a casa, Torres vio uno de los carteles pegado a una farola. Estaba medio roto y empapado por la lluvia, pero desde el papel, los ojos redondos de Mateo parecían mirarlo fijamente. El inspector se quedó un buen rato allí plantado, en silencio. El tiempo pasó. 1 año, 2, 3. El caso fue desapareciendo de la memoria de la gente. Valencia cambiaba. Los viejos edificios del centro eran demolidos para dar paso a construcciones modernas. En la zona de la universidad surgían nuevas cafeterías y tiendas. El mundo seguía adelante. Pero el tiempo de Javier Vidal parecía haberse detenido en octubre de 1996. Al menos, en apariencia. Cada mes de octubre, Javier volvía a imprimir los carteles. La foto de Mateo era siempre la misma, la de la graduación de primaria. Aunque los años pasaran, el niño del cartel siempre tendría 12 años. Javier recorría con ellos las calles de Valencia, y a veces incluso viajaba a Madrid para pegarlos en los alrededores de Atocha y Chamartín. En el trabajo, la reputación de Javier empezó a cambiar. El investigador eficiente y silencioso se convirtió, tras la desaparición de su hijo, en un profesional con una alarmante falta de concentración. Cometía errores en los análisis de datos y en las reuniones de proyecto se quedaba con la mirada perdida. Al principio, sus compañeros lo entendieron. Cualquiera podía imaginar el dolor de un padre que ha perdido a su hijo, pero pasaron 2, 3 años, y el estado de Javier no mejoraba. Al contrario, parecía hundirse cada vez más. Empezó a beber. Al principio, era solo una copa de coñac en casa después del trabajo, pero la cantidad fue aumentando. Varios compañeros lo vieron salir de madrugada, tambaleándose, de bares de mala muerte cerca del laboratorio. Pobre Javier, debe de estar destrozado por lo del niño, decían, observando su espalda encorvada con lástima. La abuela Isabel, en Requena, era diferente, o al menos, lo parecía. No se derrumbó. A sus casi 80 años, mantenía la espalda recta, barría el patio cada mañana y cocinaba todos los días. Aunque vivía sola, siempre ponía 2 platos en la mesa. Era una costumbre. O quizás una espera. En la pared de su dormitorio, la abuela colgó una foto de Mateo. Fue tomada en el piso de Valencia. En ella, Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando. Levantaba la vista hacia la cámara con una expresión indescifrable, a medio camino entre una sonrisa y la seriedad. Esa expresión, decía, era lo que más le dolía. Cada mañana, se ponía delante de la foto y juntaba las manos. Mateo, cariño, la abuela te está esperando. Estés donde estés, cuídate mucho. Llegó el año 1999, 3 años desde la desaparición. Luego, el 2000. El mundo celebraba el nuevo milenio, pero la rutina de la abuela no cambió. 2002, 2005, 2008. Los años fluían como un río. En Valencia ya casi nadie recordaba el nombre de Mateo Vidal. Los carteles en las farolas desaparecieron. Javier, en algún momento, había dejado de pegarlos. En 2014, Javier se jubiló del Instituto de Investigación. Fue una jubilación anticipada, varios años antes de lo que le correspondía. Después, se mudó a un pequeño estudio en las afueras de la ciudad y apenas salía de casa. Un vecino lo recordaba así. Era un hombre que vivía solo y nunca abría las persianas, ni de día. Solo lo veía de vez en cuando bajaba a la tienda de 24 horas. La abuela Isabel ya tenía 91 años. Sus piernas ya no le permitían hacer el viaje en autobús a Valencia. Aún así, cada día miraba la foto en la pared de su dormitorio. El niño de la foto seguía teniendo 12 años, mientras que el rostro de la abuela era un mapa de arrugas profundas. 20 años. ¿Creería la abuela que su espera tendría un final, o simplemente pensaba que esperar era lo único que le quedaba por hacer? Nadie lo sabía, probablemente, ni ella misma. Pero una cosa era cierta, el niño desaparecido estaba en algún lugar, viviendo en un sitio desconocido, con un nombre desconocido. El mundo solo necesitaba un poco más de tiempo para descubrirlo. Marzo de 2016.
San Francisco, California, una ciudad tranquila al otro lado del océano. Los cerezos de los parques comenzaban a florecer, y sus pétalos rosados volaban con la brisa. Era una mañana de primavera normal, con la gente caminando a toda prisa hacia el trabajo, café en mano. En un apartamento de esa ciudad vivía un hombre de 32 años. Se llamaba Daniel Miller. Era un ingeniero de software de ascendencia asiática que trabajaba en una empresa tecnológica cerca de Silicon Valley. De estatura media, aspecto pulcro y unos ojos grandes y expresivos detrás de unas gafas. Para sus compañeros, Daniel era una persona callada pero brillante. Hablaba poco en las reuniones, pero su velocidad y precisión a la hora de programar eran de las mejores del equipo. A la hora del almuerzo, prefería comer un sándwich solo mientras leía un libro, y al terminar de trabajar, iba directo a casa. A simple vista, era un joven normal. Un buen trabajo, un sueldo estable, un apartamento impecable, una vida sin carencias aparentes, pero había algo en Daniel que no era normal, no conocía su propio pasado. El recuerdo más antiguo de Daniel era una casa blanca con un gran jardín. En el porche de esa casa, una mujer rubia abría los brazos hacia él y lo llamaba Daniel. Ese era el comienzo de su memoria. Tendría unos 7 u 8 años. Antes de eso, no había nada. Solo una niebla densa e intangible. Sus padres adoptivos, Robert y Susan Miller, eran personas cariñosas. Robert era funcionario del gobierno y Susan, maestra de primaria, no habían podido tener hijos propios, así que decidieron adoptar a un niño de España, según le contaron. Cuando Daniel era pequeño, les preguntó, ¿de dónde vengo? Susan, con una sonrisa cálida, le respondió, «Vienes de España, Daniel, de un país muy, muy lejano. ¿Y mis padres de España?» Una sombra fugaz cruzó los ojos de Susan. En los papeles ponía que eras huérfano. Es todo lo que sabemos, cariño. La información del expediente de adopción era escasa. Nombre, Marcos Soler. Fecha de nacimiento, 21 de marzo de 1980. Y 4. Lugar de nacimiento, Madrid, España. Familia, huérfano. Daniel no volvió a preguntar. Sabía que sus padres adoptivos lo querían, y se convenció de que eso era suficiente. Sin embargo, siempre sintió un vacío en su interior. Cuando se cruzaba con turistas españoles en la calle, no podía evitar observarlos. Si en la televisión aparecían noticias de España, no cambiaba de canal. A veces, muy de vez en cuando, en sueños, oía una voz. No entendía las palabras, pero tenía la clara sensación de que esa voz lo estaba llamando. Mucho más tarde, se daría cuenta de que era español. En febrero de 2016, Daniel tomó una decisión. En aquella época, los kits de análisis de ADN personales se habían puesto muy de moda en Estados Unidos. Enviabas una muestra de saliva y te devolvían un informe sobre tu composición étnica, riesgos de salud y, lo más importante, una lista de posibles parientes en su base de datos. Daniel no lo hizo con grandes expectativas. Simplemente, un día vio un anuncio en Internet, «Descubre tus raíces». Esa frase reavivó la pregunta que llevaba 32 años latente en su interior. Encargó el kit, tomó la muestra de saliva y la envió. No esperaba mucho. ¿Qué podía descubrir una persona sin más información que la de ser un huérfano español? Pasaron 2 meses. Una tarde de abril de 2016, mientras revisaba su correo electrónico, sus dedos se detuvieron. Habían llegado los resultados del análisis de ADN. Se sentó frente al portátil y abrió la página. Su composición étnica era, como esperaba, 100% del sur de Europa, mayoritariamente de la península ibérica. Hasta ahí, ninguna sorpresa. Pero fue en la siguiente sección donde sus ojos se clavaron. Coincidencias de parentesco. Se ha detectado una alta probabilidad de parentesco por línea materna. El informe indicaba que su ADN estaba conectado por línea materna con una mujer registrada en la base de datos. Concretamente, la distancia genética correspondía a la de abuela y nieto. El nombre de la mujer aparecía en la pantalla, Isabel García, residente en Requena, Comunidad Valenciana, España, 91 años. El corazón de Daniel empezó a latir con fuerza. Sintió un escalofrío en las yemas de los dedos mientras tecleaba ese nombre en el buscador. Como no entendía español, tuvo que usar un traductor. Hizo clic en uno de los resultados y apareció un antiguo artículo de prensa. El titular, traducido al inglés, decía: «Desaparecido en Valencia, el niño prodigio con CI 205 en 1996». El artículo incluía 2 fotos en blanco y negro. Una era el retrato de un niño con uniforme escolar. La otra,
la de una anciana con un fajo de carteles en la mano, de pie, en lo que parecía una estación de autobuses. Daniel amplió la foto del niño, ojos grandes y redondos, frente ancha, una expresión extrañamente madura. Lentamente, levantó la vista hacia el espejo que colgaba en la pared. Los ojos del espejo y los del niño de la pantalla parecían superponerse. Aquella noche, Daniel no pudo dormir. Daniel era una persona prudente. No podía dar por sentado que él era ese niño basándose solo en un test de ADN, pero tampoco podía ignorarlo. Una coincidencia genética que correspondía a la de abuela y nieto era demasiado específica para ser casualidad. Le dio vueltas durante un mes. Se lo contó a sus padres adoptivos, Robert y Susan. Susan, tras un largo silencio, le cogió la mano y le dijo: «Si es lo que quieres, tienes que averiguarlo». En mayo de 2016, Daniel contactó con la Embajada de España en Washington, D.C. Explicó que existía la posibilidad de que él fuera Mateo Vidal, el niño desaparecido en Valencia en 1996, y adjuntó los resultados del test de ADN. La embajada remitió el caso a las autoridades españolas, y así, un comunicado oficial llegó a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEP, de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. El comunicado lo recibió el inspector Morales. A sus 43 años, era un hombre de baja estatura, complexión robusta y mandíbula cuadrada. Hablaba rápido y tenía una mirada inquieta. Llevaba 3 años en la unidad de casos sin resolver y, aunque había revisado decenas de expedientes antiguos, pocas veces había encontrado una pista tan prometedora. Morales fue directo al archivo y pidió el expediente del caso, un sobre de cartón amarillento y cubierto de polvo. En la portada se leía: Caso 4796, desaparición de Mateo Vidal. Un expediente que nadie había abierto en 20 años. El inspector empezó a pasar las páginas, el informe redactado por el inspector Torres, las fotos de la escena, el análisis de la mochila, las declaraciones de los testigos, las entrevistas con Javier Vidal. Toda la documentación era meticulosa, pero la conclusión era siempre la misma: sin pistas, paradero desconocido. Morales cerró el expediente y volvió a mirar el informe de ADN enviado desde Estados Unidos. El resultado era claro. El ADN de un hombre llamado Daniel Miller coincidía por línea materna con el de una mujer española llamada Isabel García, y esa mujer era la abuela materna del niño desaparecido 20 años atrás. Una hipótesis empezó a tomar forma en la cabeza del inspector. Si este hombre es realmente Mateo Vidal, ¿cómo demonios cruzó un niño de 12 años el océano hasta llegar a Estados Unidos? Pero primero había que confirmar la información. El test de ADN americano era de una empresa privada. Para una identificación legal, necesitaban un análisis oficial del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, y para ello, necesitaban una muestra con la que comparar. El inspector Morales condujo hasta Requena. Era finales de mayo. En una callejuela del casco antiguo, encontró la casa. Una construcción de planta baja con un tejado de tejas viejas. Unas macetas adornaban la entrada, y, en el patio, la ropa tendida se mecía con el viento. Morales llamó al timbre. Oyó unos pasos lentos acercándose. La puerta se abrió y apareció una anciana menuda. Tenía la espalda algo encorvada, pero su mirada era lúcida. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño y un chaleco de lana marrón. Era Isabel García, de 91 años. «Doña Isabel García, soy el inspector Morales, de la Policía Nacional de Valencia». Los ojos de la anciana parpadearon. La palabra policía había removido recuerdos de hacía 20 años. ¿La policía? ¿Qué ocurre? ¿Podríamos hablar dentro, por favor? La abuela asintió y lo guió hasta una pequeña sala de estar. La habitación era sencilla. Sobre una cómoda baja había un jarrón, y en la pared colgaba una única foto. La mirada de Morales se detuvo en ella. Un niño pequeño, sentado en el suelo, dibujando. El mismo rostro que había visto en el expediente. «Señora, vengo a hablarle de Mateo». Las manos de la abuela, apoyadas en su regazo, dieron un respingo. «Hemos recibido una comunicación desde Estados Unidos», comenzó a explicar el inspector, despacio, asegurándose de que la anciana lo entendiera todo. Le habló de un hombre de origen español que se había hecho un test de ADN, de que el resultado lo emparentaba directamente con ella, y de que existía la posibilidad de que ese hombre fuera su nieto Mateo. La abuela no dijo ni una palabra mientras escuchaba. Sus manos temblaban sobre su falda, un temblor leve pero incontenible. Cuando Morales terminó, un largo silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, los labios de la anciana se movieron,
Tardó unos segundos en poder articular sonido. «Me está diciendo que mi Mateo está vivo». «Aún no está confirmado, señora. Por eso, para hacer una identificación precisa, necesitamos una muestra de su ADN». Morales sacó un kit de recogida de muestras y le explicó que solo tenía que frotar un bastoncillo por el interior de su mejilla. La abuela asintió en silencio. Una vez recogida la muestra, cuando el inspector se disponía a marcharse, ella le agarró del brazo. Su mano, arrugada, tenía una fuerza sorprendente. «Inspector, dígame, señora, cuando sepa algo, llámeme enseguida. Le apunto mi teléfono». Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Era la mirada de alguien que había esperado 20 años. La muestra fue enviada a Madrid, al Instituto Nacional de Toxicología. Allí comenzó el trabajo de comparación con el perfil genético de Daniel Miller, que las autoridades estadounidenses habían facilitado por vía oficial. El análisis se centró en el ADN mitocondrial, que se hereda directamente de la madre a los hijos, y por tanto, permite trazar un linaje materno directo entre una abuela y su nieto. El proceso tardó casi un mes. A finales de junio de 2016, llegó el resultado. El informe oficial del instituto concluía: tras el análisis comparativo del ADN mitocondrial de las muestras pertenecientes a Diña, Isabel García y de Daniel Miller, se confirma que las secuencias son idénticas. El parentesco por línea materna queda científicamente probado. Quedaba demostrado genéticamente. Daniel Miller, el ingeniero de software de California, era Mateo Vidal, el niño de 12 años desaparecido en Valencia 20 años atrás. El inspector Morales se quedó sentado un buen rato en su despacho, asimilando la noticia. El niño estaba vivo. Había vivido durante 2 décadas al otro lado del océano, con otro nombre. Era una noticia maravillosa, pero, al mismo tiempo, planteaba un interrogante gigantesco. ¿Cómo pudo un niño de 12 años cruzar el Atlántico solo? Alguien tuvo que llevárselo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? En su informe a la superioridad, Morales escribió: se ha confirmado la supervivencia de la víctima, Mateo Vidal. Sin embargo, las circunstancias de su traslado desde España a Estados Unidos son desconocidas. Es necesario reabrir el caso para investigar un posible delito de tráfico de menores y secuestro internacional. El caso, dormido durante 20 años, acababa de despertar. Y esta vez, había que llegar hasta el final. Julio de 2016. El inspector Morales tenía ante sí 2 ovillos que desenredar. El primero eran las circunstancias de la desaparición del niño 20 años atrás, un misterio enterrado en un expediente sin pistas. El segundo era la ruta que había seguido ese niño para llegar a Estados Unidos. El primer ovillo estaba lleno de nudos, pero el segundo tenía un hilo del que tirar. Existían registros de la adopción de Mateo, bajo otro nombre, en Estados Unidos. Y si hay registros, hay un rastro que seguir. Morales solicitó, a través de los canales de cooperación internacional, el expediente completo de la adopción de Daniel Miller. La respuesta de las autoridades estadounidenses tardó 3 semanas. El fajo de documentos que llegó era considerable. Morales los extendió sobre la mesa de la sala de reuniones y empezó a leer. Nombre del menor: Marcos Soler. Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1984. Lugar de nacimiento: Madrid, España. Familiares: huérfano, padres desconocidos. Agencia de intermediación: Fundación Niños del Mundo. Familia adoptiva: Robert y Susan Miller. Residentes en San Francisco, California. Fecha de finalización de la adopción: 5 de noviembre de 1996. Morales subrayó varios puntos clave. Primero, el nombre era diferente. Marcos Soler, no Mateo Vidal. Segundo, aunque el año de nacimiento coincidía, la fecha y el lugar eran falsos. El cumpleaños real de Mateo era en julio, y había nacido en Valencia, no en Madrid. Tercero, en la filiación constaba como huérfano. Toda la información había sido manipulada, pero el dato más revelador era la fecha de la adopción: 5 de noviembre de 1996, apenas 18 días después de la desaparición de Mateo, el 18 de octubre. Menos de un mes después de que el niño se desvaneciera, ya estaba legalmente adoptado en Estados Unidos con una identidad falsa. Esto fue planeado, murmuró Morales. No fue un acto impulsivo. Falsificar documentos, gestionar un proceso de adopción y subir a un niño a un avión, todo eso requería una preparación previa. Si se hubiera hecho deprisa y corriendo tras la desaparición, habría sido imposible completarlo en solo 18 días. La mirada del inspector se fijó en un nombre: Fundación Niños del Mundo.
Había que investigar esa agencia. El equipo de la UDEB descubrió que la Fundación Niños del Mundo era una pequeña organización que había operado desde una oficina en un edificio de Madrid a principios de los 90. No era una de las grandes agencias de adopción oficiales, sino una entidad de bajo perfil con apenas 3 o 4 empleados. Se dedicaba a mediar en adopciones de niños españoles para familias de Estados Unidos y Canadá. En 2003, la fundación cerró repentinamente, alegando motivos administrativos. Lo que más llamó la atención de Morales fue el nombre del director de la fundación, Ricardo Vargas. Nacido en 1958, de Madrid. Los investigadores consultaron su historial. En cuanto apareció en la pantalla, el ambiente en la oficina cambió. Ricardo Vargas tenía antecedentes. Una multa en 1998 por falsificación de pasaportes. Una acusación en 2001 por falsedad documental que fue sobreseída por falta de pruebas. Pero había más. En 2010, durante una investigación del FBI sobre una red de adopciones ilegales en Asia, el nombre de Ricardo Vargas había salido a relucir. Según los informes estadounidenses, Vargas era sospechoso de haber actuado como intermediario en los años 90 y principios de los 2000, falsificando identidades de niños de España y del sudeste asiático para facilitar su adopción en el extranjero. En aquel momento, se creía que Vargas residía en algún lugar de Asia, y la investigación se cerró sin que pudieran detenerlo. Morales consultó la base de datos de la Interpol, y allí encontró su paradero actual. En 2014, Ricardo Vargas había sido detenido en Tánger, Marruecos, por estancia irregular y falsificación de documentos. Actualmente, cumplía una condena de 4 años en una prisión en las afueras de la ciudad. Su fecha de salida era en 2018. Todavía estaba entre rejas. El inspector informó a sus superiores. «Tengo que ir a Marruecos. Necesito hablar con Vargas para resolver esto». Le concedieron el permiso. A principios de agosto de 2016, el inspector Morales voló de Madrid a Tánger. Lo acompañaba un subinspector joven que hablaba francés con fluidez. El calor en Tánger era sofocante. Tras coordinarse con las autoridades marroquíes, se dirigieron a la prisión. La entrevista tuvo lugar en una sala de visitas. Un funcionario de prisiones marroquí estaba presente. La conversación se desarrolló en español. La puerta se abrió y entró Ricardo Vargas. Rondaba los 60 años, calvo, con las mejillas hundidas y la piel curtida por el sol. La cárcel le había pasado factura, pero su mirada seguía siendo astuta. Se sentó frente a Morales, con una expresión de cautela. ¿Un policía español? ¿Qué hace aquí?, preguntó Vargas con voz ronca. Morales sacó una foto de su carpeta y la puso sobre la mesa. Era la foto del colegio de Mateo. ¿Conoce a este niño? La mirada de Vargas se posó en la foto. 1, 2, 3 segundos. Su rostro no cambió, pero Morales notó un ligero temblor en la punta de sus dedos. No sé quién es. Se llama Mateo Vidal. Desapareció en Valencia en octubre de 1996. En noviembre de ese mismo año, fue adoptado en Estados Unidos con el nombre de Marcos Soler. La agencia que lo gestionó fue la Fundación Niños del Mundo. Y el director era usted, Ricardo Vargas. Morales expuso los hechos con calma, sin dejar un solo resquicio. Los labios de Vargas se curvaron en una mueca de desprecio, pero siguió en silencio. El inspector sacó un segundo documento. La Fiscalía Española puede solicitar su extradición por un presunto delito de tráfico de personas. Aunque hayan pasado 20 años, la investigación podría revelar nuevos cargos. Sin embargo, Morales bajó la voz. Si coopera, me aseguraré de que su colaboración conste en mi informe. Un pesado silencio cayó en la sala. Vargas miraba la foto sobre la mesa. Los ojos redondos de aquel niño de 12 años lo miraban desde el pasado. Pasó un minuto. Finalmente, Vargas levantó la cabeza. Sí, me acuerdo de ese niño. Un escalofrío recorrió la espalda de Morales, pero mantuvo la compostura. Un investigador no puede mostrar sus emociones en un momento así. Cuéntemelo todo desde el principio. Vargas comenzó a hablar. Fue en el verano de 1996. Julio o agosto, no recuerdo bien. Recibí una llamada. El hombre que llamó dijo que era un investigador de Valencia. No me dio su nombre. Me dijo, sin rodeos: quiero enviar a un niño a Estados Unidos. Según Vargas, no era la primera vez que recibía una llamada así. En los 90 había familias con problemas económicos que querían dar a sus hijos un futuro mejor en el extranjero, y él actuaba como intermediario, de forma ilegal, por supuesto. Le pregunté las condiciones. La edad del niño, su estado de salud, cómo haríamos con los papeles.
Pero el hombre al otro lado del teléfono me hizo una petición extraña. Me dijo que el niño era algo conocido y que no se podía hacer por la vía normal, que había que crearle una identidad completamente nueva. ¿Algo conocido? ¿A qué se refería?, preguntó Morales. Al principio no me lo dijo. Me enteré después, cuando nos vimos en persona. El niño había salido en los periódicos. Era un niño prodigio de esos. Vargas admitió que al principio dudó. Hacer desaparecer a un niño cuya cara era conocida implicaba un riesgo enorme, pero la oferta que le hizo el hombre lo convenció. Me pidió 3 millones de pesetas. ¿Él le pidió dinero a usted? Morales estaba confundido. ¿El que entregaba al niño? Exacto. Normalmente es al revés. Soy yo el que cobra. Pero este tipo era diferente. Dijo que solo entregaría al niño si le daba 3 millones de pesetas. El inspector reflexionó. Pedir dinero a cambio de un hijo no era el acto de un padre desesperado que busca salvarlo, sino el de alguien que lo está vendiendo. ¿De dónde salió ese dinero? De la comisión que pagaba la familia adoptiva americana. En aquella época, una familia estadounidense pagaba entre $20,000 y $30,000 a la agencia. De ahí, yo me quedaba mi parte y el resto se lo daba a él. Vargas hablaba con la frialdad de quien recuerda una transacción comercial, así que llegamos a un acuerdo. Yo buscaba a la familia en Estados Unidos, preparaba los papeles y recogía al niño, y él me lo entregaba. ¿Se vio en persona con ese investigador? Sí. Una vez, en septiembre de 1996, en Valencia, en una cafetería cutre cerca de la universidad. Según recordaba Vargas, era un hombre de unos 40 años, delgado, con gafas y de pocas palabras. Parecía tranquilo, pero la mano con la que sostenía la taza de café le temblaba. Le pregunté por qué quería deshacerse del niño. ¿Y qué le contestó? Me dijo que tenía deudas, que no podía mantenerlo, y que como el niño era famoso, no podía simplemente darlo en adopción o dejarlo en un centro de menores. Vargas recordaba las palabras exactas de aquel hombre. Me dijo, el niño tiene que desaparecer, para siempre. Morales apretó el bolígrafo con fuerza. ¿Sabe el nombre de ese investigador? Vargas asintió. Lo supe después, cuando preparé los papeles. ¿Cuál es su nombre? El aire en la sala se volvió denso. El zumbido del fluorescente del techo parecía resonar con fuerza. Vargas abrió la boca. Javier Vidal, el padre de Mateo Vidal. El inspector Morales sintió que el bolígrafo se le detenía en la mano. Javier Vidal, el nombre que había leído una y otra vez en el expediente. El padre que recorría Valencia con los carteles. El hombre que suplicaba en la comisaría, con los ojos inyectados en sangre. Por favor, encuentren a mi hijo. El hombre que, durante 20 años, había representado el papel del padre destrozado. Él era el culpable. Morales se recompuso y continuó con el interrogatorio. Describa con detalle cómo le entregó al niño. Vargas continuó su relato. El 18 de octubre de 1996 era la fecha acordada. Javier tenía que traer al niño a la estación del norte justo cuando terminara su clase de la tarde. ¿Cómo lo trajo? Él mismo. Lo recogió cerca del centro de estudios. Por lo visto, le dijo al niño que se iban de viaje. ¿Y el niño? ¿Cómo reaccionó? No sospechaba nada. Se fiaba de su padre. Yo estaba esperando en el coche cerca de la estación. Javier llegó con el niño. Mientras lo subía al coche, ¿sabe qué le dijo? Morales lo miró, en silencio. Le dijo, Mateo, un amigo de papá te va a enseñar Madrid. Pórtate bien y hazle caso. Vargas bajó la mirada por un instante. El niño se sentó en el asiento de atrás y se giró. Miró a su padre a través de la ventanilla y lo saludó con la mano. Con su manita pequeña, la sala se quedó en silencio. Javier se quedó allí plantado, viendo cómo nos íbamos. Su expresión, no sé cómo describirla. No tenía expresión, no lloraba, no sonreía. Simplemente, estaba allí. Esa noche, Vargas llevó al niño a Madrid. En su oficina, preparó los documentos falsos. Le cambió el nombre a Marcos Soler, modificó la fecha de nacimiento y puso Madrid como lugar de origen. En la filiación escribió, huérfano. El niño no se resistió, no lloró. Al principio estaba confundido. Me preguntaba por qué estábamos allí si íbamos a ver Madrid. Yo le daba largas. Le decía que su padre vendría pronto. Y después, a los 10 días, empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. Lloró, claro, pero era un niño muy listo, eso se notaba. De repente, dejó de llorar y se quedó muy quieto, observándolo todo. 10 días después, el 28 de octubre, Vargas llevó al niño al aeropuerto de Barajas con un pasaporte falso y los papeles de adopción.
La familia Miller lo estaba esperando en el aeropuerto de San Francisco, y así, el niño fue entregado a su nuevo hogar. ¿Sabían los Miller que el niño llegaba de forma ilegal? No, imposible. Los papeles eran perfectos. Para ellos, era una adopción completamente legal. Morales hizo una última pregunta. ¿El dinero? ¿Se lo entregó como habían acordado? Sí. Le di 2 millones de pesetas cuando me entregó al niño, y el millón restante cuando recibí el pago de la familia americana. ¿Cómo se lo dio? En efectivo. Fui a los lugares que él me indicó. La primera vez, en un aparcamiento en las afueras de Valencia. La segunda, en una cafetería cerca de la estación de tren. El relato de Vargas había terminado. Mientras Morales redactaba el acta, le preguntó: ¿cómo puede demostrar que lo que dice es cierto? Vargas pensó un momento. Tenía un empleado en la oficina de Madrid, un chaval llamado Alberto. Él también vio al niño. Búsquenlo. Y otra cosa, Vargas volvió a mirar la foto, la mochila del niño, la que encontraron en la estación del norte. Fue Javier quien la dejó allí a propósito, para que pareciera que el niño se había fugado o que lo habían secuestrado. Si dejaba la mochila en la estación, la policía pensaría que el niño había cogido un tren y se había ido solo. En la mente del inspector Morales, las piezas del puzzle de 20 años empezaban a encajar. La mochila encontrada en la estación del norte, en dirección contraria a su casa, siempre había sido un misterio. ¿Por qué había ido el niño hacia allí? La respuesta era simple. No fue el niño. Fue su padre quien la llevó. Al salir de la prisión, el sol de la tarde caía a plomo sobre Tánger. Hacía más de 35 grados, pero Morales sentía un sudor frío en la espalda. Su subinspector le preguntó con cautela: «Inspector, ¿cree que su declaración es fiable?» Morales no respondió. Miró al cielo ardiente de Marruecos y por un instante vio el otoño de Valencia 20 años atrás. Vio a un hombre caminando por la calle con un fajo de carteles, a un hombre llorando en la comisaría, a un hombre del que sus compañeros decían que adoraba a su hijo. Ese hombre había vendido a su hijo de 12 años por 3 millones de pesetas, y durante 2 décadas había vivido bajo la máscara del padre desconsolado. Morales tomó el vuelo de vuelta esa misma noche. Mientras el avión despegaba y las luces de Tánger se hacían pequeñas, apretó los puños. Al llegar a Valencia, solo había una cosa que hacer: detener a Javier Vidal. Agosto de 2016. De vuelta en Valencia, el inspector Morales inició la fase final de la investigación. La declaración de Vargas no era suficiente. No se puede cerrar un caso basándose únicamente en la palabra de un delincuente. Lo primero fue localizar a Alberto, el empleado que Vargas había mencionado. Tras una búsqueda, lo encontraron viviendo en un pueblo de la Sierra de Madrid. Tenía 50 y tantos años y regentaba una pequeña imprenta. Cuando Morales se presentó, Alberto palideció. Al preguntarle por la Fundación Niños del Mundo, agachó la cabeza y tras un largo silencio, confesó: sabía que aquel niño no había llegado por los cauces normales. Su testimonio corroboró el de Vargas. En octubre de 1996, Vargas apareció en la oficina con un niño de unos 12 años, asustado y silencioso. Alberto ayudó a falsificar los documentos y llevó al niño a un fotógrafo para la foto del pasaporte. El fotógrafo le decía que sonriera, pero el niño no sonreía, solo miraba a la cámara. Esa mirada no la he olvidado en 20 años. Alberto fue imputado como cómplice. Morales también investigó la supuesta deuda de juego de Javier. Rastrear movimientos financieros de hacía 20 años era complicado. La mayoría de los registros bancarios habían sido destruidos, pero encontraron algo. En septiembre de 1996, la cuenta bancaria de Javier Vidal mostró varias retiradas de efectivo de grandes sumas en un corto periodo de tiempo. Un total de casi 2 millones de pesetas en un mes, una cifra inexplicable para el sueldo de un investigador. Además, encontraron registros de impago en 2 de sus tarjetas de crédito por valor de más de 1 millón de pesetas. Finalmente, contactaron con antiguos prestamistas que operaban en Valencia en aquella época. Uno de ellos, ya retirado, recordaba el nombre. ¿Javier Vidal? ¿El científico? Sí, me acuerdo. Tenía una deuda considerable, más de 3 millones de pesetas. Le metimos mucha presión y un día, de repente, lo pagó todo. Fue a finales del 96 o principios del 97. Las piezas encajaban. Un padre ahogado por las deudas de juego entrega a su hijo a un intermediario. Con el dinero, salda sus deudas. Y para cubrir su crimen, finge una desaparición, dejando la mochila en la estación del norte. Morales consideró que ya tenía pruebas suficientes. A principios de septiembre de 2016,
solicitó una orden de detención para Javier Vidal. El juez la concedió. 8 de septiembre de 2016, 10 de la mañana. El inspector Morales y su equipo llegaron a un edificio de apartamentos en las afueras de Valencia. Un bloque viejo, de 3 plantas, con la pintura desconchada. Llamaron a la puerta del 203. No hubo respuesta. Volvieron a llamar. Oyeron unos pasos lentos y la puerta se abrió. Era Javier Vidal. A sus 60 años, el tiempo lo había consumido. Tenía el pelo cano, un hombro caído y las mejillas hundidas. Llevaba barba de varios días y un chándal gris raído. Sus ojos vieron la placa de policía y luego se posaron en el rostro de Morales. En ese instante, su expresión cambió. No era sorpresa, ni miedo, ni rabia. Era, como recordaría más tarde el inspector, la expresión de alguien que por fin ve llegar algo que lleva mucho tiempo esperando. Javier Vidal. Soy el inspector Morales, de la UDEV. Queda detenido por un presunto delito de tráfico de menores. Tiene que acompañarnos. Javier no dijo nada. Solo asintió una vez. Se puso los zapatos. Sala de interrogatorios de la Jefatura Superior de Policía. Bajo la luz de un fluorescente, Javier Vidal y el inspector Morales se sentaron frente a frente. Morales comenzó explicando los avances del caso. El test de ADN en Estados Unidos, la confirmación del parentesco con su suegra, la identificación de Mateo. Javier escuchaba con la cabeza gacha y las manos sobre las rodillas. Y hemos hablado con Ricardo Vargas en Marruecos, añadió el inspector. Los hombros de Javier se tensaron. Vargas ha confesado que el 18 de octubre de 1996 fue usted quien le entregó a su hijo Mateo en la Estación del Norte. Un silencio espeso llenó la sala. Morales esperó. A veces, un investigador solo tiene que saber esperar. Esperar a que el otro esté listo para hablar. Las manos de Javier se entrelazaban y se soltaban. Sus labios temblaban. Tras lo que pareció una eternidad, de su boca brotaron las palabras que había guardado durante 20 años. Fui yo. Su voz estaba rota. Yo le entregué a Mateo a ese hombre, a Vargas. Morales cogió su bolígrafo. Cuéntemelo desde el principio. La confesión de Javier fue lenta, pero fluida. Era la voz de un hombre que por fin liberaba un peso insoportable. Todo empezó en 1994. 4 años después de que mi mujer, Elena, falleciera, criar a un niño solo, fue más duro de lo que pensaba. El trabajo en el laboratorio era exigente. No tenía a nadie que me ayudara. Mi suegra venía de vez en cuando, pero no podía estar siempre aquí. Un día, un compañero de trabajo lo invitó a una partida de cartas clandestina. Al principio era solo para pasar el rato, para no estar solo en casa. Pero el juego se convirtió en una adicción. Cuando ganas, te sientes el rey del mundo. Y cuando pierdes, apuestas más para recuperarlo. Es un círculo vicioso del que no pude salir. En 1995, las deudas empezaron a acumularse. Recurrió a prestamistas, y los intereses lo ahogaron. La deuda superó los 3 millones de pesetas. A mediados de 1996, los prestamistas empezaron a venir a casa. Llamaban a la puerta, gritaban, insultaban. Me moría de vergüenza. No podía pedírselo a nadie, mucho menos a mi suegra. Después de perder a su hija, Mateo era lo único que le quedaba. ¿Cómo iba a decirle que su yerno era un ludópata endeudado? Fue entonces cuando oyó hablar de alguien que ayudaba a enviar niños al extranjero. Al principio me pareció una locura. ¿Entregar a mi propio hijo? Impensable. Pero un día, los cobradores volvieron, y Mateo estaba en casa. Escuchó los gritos desde el pasillo. Salió de su cuarto, y me miró. Con una cara de pánico. Al ver sus ojos, algo se rompió dentro de mí. ¿Qué cambió?, preguntó Morales. Pensé que si seguíamos así, acabaríamos los dos en la calle. Que sería mejor para él enviarlo a un país lejano, con una buena familia, que pudiera tener una vida mejor que la que yo podía darle. La voz de Javier era apenas un susurro. Me engañé a mí mismo. Me convencí de que lo hacía por él, de que era la mejor solución. En septiembre de 1996, llamó a Vargas y se reunieron en aquella cafetería. Le pedí los 3 millones porque era lo que necesitaba para pagar mis deudas. Contó lo que ocurrió el 18 de octubre, cómo recogió a Mateo a la salida de su clase. Se sorprendió al verme. Le dije que íbamos a Madrid, que un amigo nos llevaba. No sospechó nada. ¿Por qué iba un hijo a sospechar de su padre? Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. En la Estación del Norte, subí a Mateo al coche de Vargas. Se giró y me saludó con la mano desde la ventanilla. Esa mano ha aparecido en mis sueños todas las noches durante 20 años. Cuando el coche se fue, dejó la mochila de Mateo en el banco.
para que pareciera que se había ido por su cuenta. Volvió a casa, donde su suegra lo esperaba. Fingió sorpresa. Fingió pánico. Presentó una denuncia por desaparición, señaló Morales. Sí. Y después, imprimió carteles, fue a la policía. Representó el papel de padre afligido. Javier bajó la cabeza. No tengo excusa, pero cada vez que pegaba un cartel y veía la cara de Mateo, sentía que el corazón se me partía. ¿Era teatro? No lo sé. No hubo un solo día en que no me arrepintiera de lo que hice, pero nunca intentó recuperarlo, dijo Morales, con voz serena pero implacable. Javier no pudo responder. No tenía valor para ir a Requena a ver a mi suegra. En el trabajo, me hundí. Empecé a beber. He vivido así durante 20 años. No lo hice porque odiara a mi hijo. Lo quería, de verdad que lo quería. Pero en aquel momento, pensé que no había otra salida. Y esa fue mi mayor mentira. No es que no hubiera otra salida. Es que yo fui un cobarde. Un largo silencio se instaló en la sala de interrogatorios. El inspector Morales escribió la última línea del acta. El detenido, Javier Vidal, reconoce la totalidad de los hechos imputados. Javier Vidal fue detenido y enviado a prisión preventiva, acusado de tráfico de menores. Octubre de 2016. En la pequeña casa de Requena sonó el teléfono. Era una tarde lluviosa. La abuela Isabel se levantó del sofá y cogió el auricular. «Dígame». Al otro lado se oyó la voz de un hombre. Hablaba en español, pero con un fuerte acento extranjero, como si leyera las palabras con dificultad. «Ah, abuela». La mano de Isabel que sostenía el teléfono empezó a temblar. Soy Mateo». Al otro lado del mundo, se debió de oír cómo la respiración de la abuela se cortaba. Pasaron unos segundos de silencio absoluto. Y entonces, Isabel rompió a llorar. No eran palabras, era un sonido gutural, el torrente de 20 años de dolor y esperanza contenidos, liberándose de golpe. Una mezcla de alegría, pena, alivio y tristeza. Cuando por fin pudo hablar, solo acertó a decir: «Mateo. Mateo, hijo mío. ¿Esto es un sueño o es de verdad?». Al otro lado, el hombre también lloraba. Con su español torpe, consiguió añadir una frase más. «Abuela, te he echado de menos». Esa frase borró de un plumazo 20 años de distancia. Los dos se quedaron al teléfono, llorando durante un largo rato. Apenas hablaron, ella con su acento de pueblo, él con su español vacilante. Probablemente no se entendieron ni la mitad de las palabras, pero no importaba. Saber que el otro estaba vivo, escuchar su voz, era más que suficiente. Noviembre de 2016. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El vuelo de United Airlines procedente de San Francisco aterrizó a las 4 de la tarde. Por la puerta de llegadas comenzaron a salir los pasajeros. En medio de la multitud apareció un hombre de 32 años. Auto, con un abrigo negro y gafas. Se detuvo y recorrió la terminal con la mirada. Sus ojos se fijaron en un punto. Junto a un mostrador de información, había una silla de ruedas. En ella, una anciana menuda, vestida con su mejor blusa de flores, aferraba un pañuelo en sus manos. Tenía la espalda encorvada, pero mantenía la cabeza erguida, con la vista fija en la puerta. A su lado, de pie, estaba el inspector Morales. Había ido personalmente a Requena a recogerla. El hombre empezó a caminar hacia ella. Primero, despacio. Luego, cada vez más rápido. Los ojos de la abuela lo encontraron. Se llenaron de lágrimas. Intentó levantarse de la silla. Morales se acercó para ayudarla, pero ella lo apartó con un gesto y se puso en pie por sí misma, sobre sus piernas temblorosas. El hombre se detuvo frente a ella. El niño de la mano pequeña que le pedía caramelos, el que le preguntaba por el autobús, el que devoraba su tortilla. Ese niño era ahora un hombre de 32 años. Su rostro había cambiado, pero sus ojos eran los mismos, grandes, expresivos, con aquella extraña madurez. La abuela extendió una mano temblorosa. «Mi Mateo». No dijo nada más. No hacía falta. Mateo cogió su mano. Su mano grande y fuerte envolvió la mano pequeña y arrugada de su abuela. Y en un inglés cargado de emoción, susurró: «Grandma, I'm home». «Abuela, estoy en casa». En medio del bullicio del aeropuerto, los dos se quedaron abrazados durante un larguísimo rato. 20 años de distancia reducidos a un solo abrazo. El inspector Morales, que observaba la escena, tuvo que girar la cabeza. Incluso a un policía veterano se le pueden humedecer los ojos. Epílogo. Mateo, o Daniel como seguían llamándolo en su vida americana, volvió a Estados Unidos y empezó a estudiar español para poder hablar con su abuela.
La llamaba una vez por semana. Al principio, apenas se entendían, pero no faltaron a su cita semanal. Reían, lloraban y a veces simplemente se quedaban en silencio, escuchando la respiración del otro al otro lado del mundo. Aquel invierno, en una de sus llamadas, la abuela le dijo: «Mateo, ya está bien, la abuela ya está tranquila». Quizás Mateo no entendió el significado completo de esas palabras, pero sí percibió la paz en su voz. Tras 20 años de espera, la abuela por fin podía descansar. Saber que su nieto estaba vivo era todo lo que necesitaba. Javier Vidal fue juzgado en 2017. A pesar de que el delito podría haber prescrito, la Fiscalía argumentó que su engaño continuado a las autoridades durante 20 años había interrumpido la prescripción, y el tribunal aceptó el argumento. Durante el juicio, Javier confesó todos los cargos y entregó una carta para su hijo. Su contenido nunca se hizo público. Fue condenado a 5 años de prisión. El juez, en su sentencia, declaró: «El acusado traicionó la obligación más sagrada de un padre por motivos económicos y engañó a la sociedad durante 2 décadas». Sin embargo, se tienen en cuenta su arrepentimiento y el hecho de que la víctima creció en un entorno seguro y estable. Ricardo Vargas fue extraditado a España y condenado a 4 años de prisión. La historia de Mateo no es la tragedia de un niño prodigio, sino la de la debilidad de un padre. Su orgullo que le impidió pedir ayuda, su cobardía al convencerse de que vender a su hijo era la mejor opción y su miedo que le impidió confesar la verdad. Pero esta historia no termina en tragedia, porque Mateo sobrevivió. Creció con unos padres adoptivos que lo querieron. Estudió, triunfó y, a los 32 años, tuvo el valor de buscar sus raíces. Si él no se hubiera hecho aquel test de ADN, si su abuela no hubiera registrado el suyo en la misma base de datos, este caso seguiría enterrado en un archivo, pero sus ADN se encontraron. La ciencia respondió a las plegarias que una abuela había susurrado durante 20 años frente a una foto en la pared. En 1996, en un banco de la estación del norte de Valencia, quedó abandonada una mochila azul. Su dueño tardó 20 años, pero finalmente volvió a casa. Cuentan que en la pared de la casa de Requena, junto a la vieja foto del niño que dibuja en el suelo, ahora hay otra, la de un hombre de 32 años abrazando a su abuela en el aeropuerto de Madrid. Y en esa foto, después de 20 años, los dos por fin sonríen.